Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra clase número 111 de la materia de cine. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre figuras, el tema de figuras y cuerpos. Lo último que estuvimos viendo, déjenme compartir pantalla. Ah, ok, vamos a compartir la pantalla. Venga, es un poquito diferente el día de hoy lo que vamos a compartir, pero nos quedamos en esta parte. Déjenme cambiarla. Abra el modo completo. Y darle un poquito de zoom. Nos hemos quedado nosotros en la clase anterior acerca de que estábamos viendo cuáles eran las partes de lo que viene siendo este polígono. Ya vimos que estamos trabajando con polígonos, estamos utilizando nuestro geoplano circular y estamos viendo que de repente encontramos que teníamos ángulos centrales y tenemos ángulos internos, ¿no? El ángulo interno, que son los ángulos que se forman entre los vértices, mientras que los ángulos centrales, si nosotros trazáramos una línea de cada vértice hacia el centro de nuestra figura, estaríamos formando hasta una especie de triángulos, ¿no? Que nos van a decir el ángulo que los ángulos que estamos formando a partir del hecho de que en nuestro geoplano estamos formando triángulos isósceles que recordemos también que un triángulo tiene una medida interna de sus lados de 180 grados, ¿no? Entonces, en base también a contar la cantidad de pivotes que nosotros tenemos dentro de nuestro geoplano, bueno, sabemos que podemos dividir y saber cuánto es lo que mide cuántos ángulos miden cada pivote, ¿no? Que en su momento sabemos que de pivote a pivote existen 15 grados, ¿no? Debido a que tenemos 24 pivotes de nuestro geoplano circular, y si nosotros dividimos 24, 360 entre los 24, vamos a encontrar que pues el número es 15. Hasta el momento nosotros ya vimos, bueno, hemos formado diferentes tipos de polígonos y hemos medido los ángulos centrales y los ángulos internos, ¿no? Pero también hemos visto que estamos trabajando sobre distintos tipos de polígonos o que son polígonos irregulares. Esto es porque no todas sus medidas son iguales, ¿no? Sino que vamos a encontrar que algunas medidas pues, no todas sus medidas son diferentes. De hecho, en ocasiones todas las medidas de este polígono pueden ser diferentes. Entonces, aquí nos dice el texto el día de hoy dice muchos lados, pero todos iguales. Entonces podemos formar polígonos que sí son regulares y que es un polígono regular. Sabemos que los polígonos regulares ya los construimos en la primaria y sabemos que todos sus lados y sus ángulos internos son iguales, ¿sí? Es como tienen la misma distancia, los ángulos internos, o sea, si yo tengo el ángulo central es igual para todos, el ángulo interno debe ser también igual para todos. Entonces, se dice que un polígono es regular si es un equilátero, ¿no? O si todos sus lados todos sus lados son iguales, ¿no? O sea, que es equiangular. O si todos los ángulos son iguales. Entonces, si vamos a encontrar que si los lados son iguales, los ángulos son iguales, ¿no? Entonces, también se dice que es cíclico si todos sus vértices están sobre una circunferencia, ¿no? O sea, si yo dibujo un círculo y todos los vértices, porque de repente podemos encontrar, déjenme dejarles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este círculo, ¿sí? Déjenme tomar otro color. Y nos dicen que si todos los vértices, vamos a encontrar que encontramos polígonos, ay, perdón, déjeme ver aquí, vamos a encontrar polígonos que de repente no quedan completamente, sí, se puede decir que no quedan completamente, si esto sería un polígono,
pero va a haber ocasiones en que si yo, imaginemos que estoy formando este círculo, y va a haber ocasiones que hay unos polígonos que no alcanzan. Y no hemos estado hablando de esos polígonos, pero igual podría ser el caso de que un polígono, este vértice que se encuentra aquí, no alcance a tocar la circunferencia. Entonces, esto sería un polígono irregular. Entonces, una de las características que tienen los polígonos regulares es que todos los vértices son alcanzados por esta circunferencia. A eso se refiere. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde está mi pequeña lupita? Déjame ver. ¿Qué más nos dice? Entonces, precisamente estos tipos de polígonos son los que vamos a construir, que ya sabemos construir, los polígonos regulares, ¿no? Ya vamos a empezar a ver algunos polígonos. Entonces vamos a la siguiente página y nos dice, ¿recuerdas cómo los construías? Y dice, vamos a trabajar en el plano circular y vamos a construir todos los polígonos regulares que se puedan hacer en él. Y luego nos dice, tu geoplano tiene 24 pivotes. Los polígonos regulares son los que corresponden a los divisores de 24, o sea, tenemos que buscar los divisores de 24, pues dice que otra forma de polígono sería regular. ¿Eso es por qué? Porque tenemos 24 pivotes. Eso sería nada más en nuestro geoplano, ¿no? Porque podemos construir otros, pero nuestro geoplano solamente me permite construir los polígonos regulares de los cuales tenemos los divisores de 24, ¿no? Que, por ejemplo, ¿quién sería división de 4? Pues estaríamos dividiendo, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, si yo voy a dividir, perdón, lo voy a hacer así, déjenme poner un ejemplo. Voy a dividir 24, ¿sí? Y tengo que dividir 24 entre ciertos números. El 1 sería 1, pero pues obviamente el 1 no nos interesa. El 2, también sería un divisor de 24 porque 24 me da 12, ¿sí? Pero no puedo hacer una figura que tenga dos lados porque este 2 sería dos lados, entonces necesito una figura cerrada y las figuras cerradas son a partir de 3 o a partir de los triángulos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una, esta sería de un solo lado, ¿no? Si yo hiciera esto, pues tendría dos lados. Sé que el 1 y el 2 son divisores de 24. Pero, por ejemplo, no podría ser una figura cerrada con dos líneas. Podría ser una figura cerrada con una línea, pero eso sería un círculo. Entonces, no me interesa hacer eso. No, un círculo no viene siendo un polígono. ¿Por qué? Porque solamente tiene un solo ángulo. Entonces, esto no me sirve. Esto no me sirve. Entonces, los números que estoy buscando o los divisores que estoy buscando son arriba de 3. Entonces, el 3 es un divisor de 24, sí, porque 3 por 8 me da 24, por lo tanto, el resultado será 0. Eh, el 4 sería es divisor del 24, pues sí lo es. ¿Por qué? Porque 4 por 6 me da 24, por lo tanto, mi resultado es 0. Por lo tanto, divisores tengo el 3, de los divisores que tengo el 3, tengo el 4, el 5 no, porque no termina en 5, el 6 también es, porque puedo decir 6 por 4, 24, por lo tanto el 6 también es uno de los divisores, el 7 no, porque 7 por 3, 21, y por 4, 28, por lo tanto se pasa. El 8 obviamente también es porque es 8 por 3, 24, como lo vemos, 8 por 3 me da 24, así como 8 por 3, o sea, podemos verlo de las tres maneras. ¿Por qué? Porque puedo formar una figura de 3 lados y puedo formar una figura de 8 lados, o sea, en este caso sí. El de 9 no, el de 10 no, el de 11 no, pero el de 12 sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, puedo decirle que una figura de 12 lados, pues sí es posible, porque 12 por 2 son 24. Entonces tenemos otro divisor, sería el 12. Y el último divisor, obviamente, pues ya llegando a la mitad de esto, lo único que nos queda pues es el mismo 24, ¿no? O sea que podemos hacer una figura de 24 lados, sí, sí es posible, porque 24 entre 24 pues es igual a 1. O sea, yo tengo una figura de 24.
de 24 lados. Sí, que eso nos va a ayudar a resolver lo que, esto es el porqué de lo que vamos a hacer en la siguiente tabla, ¿no? Voy a borrar esto, pero hemos encontrado sus divisores. Aquí lo único que nos ha hecho falta es el 1 y el 2, pero como estos se representarían los lados de una figura, pues sería difícil hacer una figura con un solo lado o con dos lados, no sería posible, ¿no? Porque eso se hace a partir de tres lados. Entonces, nos dice el problema que vamos a empezar a trabajar con nuestro geoplano y dice, bueno, vamos a trabajar con el geoplano, sabemos que tiene 24 pivotes, por eso vamos a buscar los divisores, pues otro formato de polígono sería irregular. Sí podemos formar, ya vimos que sí, con los ejercicios anteriores vimos que pudimos formar polígonos de diferentes polígonos diferentes, pero son irregulares, ¿no? Entonces comienzo a trabajar en lo que viene siendo en este pequeño cuadro. Si se fijan, tenemos lo que viene siendo 3, 4, 6, 8, 12 y 24, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Me están preguntando, déjenme acercarlo una vez más. A veces que no me deja trabajar. El triángulo, el número, perdón. Venga. Una vez más, vamos a tratar de poderlo acomodar sin que no lo mueva. El número de lados que tiene un triángulo, pues aquí está, bien fácil, ¿no? 3. Ok, parece que se mueve. Vamos a ver si así ya no se nos mueve. El cuadrado, ¿cuántos tiene? 4. Perdón, es que parece que sí se mueve. Entonces el hexágono, ¿cuántos tiene? Pues tiene 6 lados. El octágono tiene 8 lados. El dodecágono tiene pues 12. Y obviamente ya cuando tenemos más de, vamos a nombrarlo, siempre está un poquito difícil de pronunciar. El icosahedral tetrágono, esta parece como trabalenguas, pero estamos hablando de cuando más de 20 hablamos del icosahedral, sí, perdón. Y el tetrágono, pues viene de los 4 lados, ¿no? Entonces, icosahedral, no sé si lo habían escuchado, pero parece trabalenguas, y es un poco difícil de mencionar. Pero si se fijan, lo único que hemos hecho pues es los números de lados que, déjenme borrar esto, debido a que parece que no nos deja. Entonces, dice el número de triángulos que se pueden formar dentro. Para hacer eso, voy a irme a lo que viene siendo mi geoplano. Tengo conseguido este pequeño programita que es acerca del geoplano, donde voy a colorear las diferentes figuras, ¿sale? Voy a tomar el primer color y me dice que voy a construir primero un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que debo de hacer? Supongamos que voy a tomar el pivote de aquí y voy a contar, como ya les había dicho, está dividido, estos son 24 pivotes y esos 24 pivotes los voy a dividir entre 3 sobre los lados que quiero hacer, ¿no? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, sé que voy a llegar hasta este pivote y voy a dibujar una línea. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo nuestro total de pivotes entre el número de líneas que quiero, de lados que quiero formar. Tengo 3 lados, o sea, sé que voy a dividir los 24 entre 3 y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, voy a volver a tener a través de esto voy a volver a fijarme de que voy a volver a contar una vez más los 8 pivotes. He puesto otra línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, perdón, déjeme ver que quería hacer una cerrada. Por lo tanto, si se fijan al hacer esto, estoy tocando 3 pivotes, ¿sí? Y cada lado está dividido en 28.
Entonces, la pregunta aquí es, he formado un triángulo, ¿no? Y lo puedo formar, y sabemos que este es un triángulo equilátero. Déjeme ver, déjeme ver. Vamos a poner otra liga, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace, creo que es aquí. Aquí está. Ya. Vamos a ir aquí y me dice, bueno, no, un triángulo equilátero, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3 lados, ¿sí? Número de triángulos que se forman dentro. ¿A qué se refiere con los ángulos que se forman dentro? Vamos a regresarnos otra vez a nuestra figura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nosotros anteriormente lo que hacíamos es desde un vértice y vamos a tomar una línea desde este vértice, por ejemplo, y vamos a tomar déjeme tomar otro color para que sea un poco diferente, un poco más roja. Desde esta línea iba a dibujar desde un vértice hacia la parte del centro voy a dibujar una línea, ¿no? Que lo voy a hacer lo mismo con todas, ¿no? Y, ay, perdón, déjame ver, hay que lo girado, perdón. Eh, uh, 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 entonces, déjame ver si puedo borrar esta liga. Ok, vamos a hacer esta liga de aquí. Voy a tomarlo hacia aquí. Hay otro Z. Que me ha quedado una disculpa porque de repente listo. Hacemos una figura cerrada y ahí cerrada, agregamos otra liga. Entonces de aquí a aquí y vamos a utilizar esa liga de otro color para que nos distingamos, ¿sale? Entonces lo que voy a estar haciendo, voy a dibujar otra liga y voy a tomar de aquí a aquí y por ejemplo la voy a tomar de otro color, ¿sí? Y y vamos a dibujar otra liga de otro color, y un color verde, que vamos a tomar de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo ahorita es trazar desde el vértice, desde uno de los vértices hacia el centro. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos ángulos centrales, hay ángulos internos. ¿Quiénes serían mis ángulos internos? Pues serían estos ángulos que están aquí adentro, ¿no? Que vamos a encontrar. ¿Quiénes serían mis ángulos centrales? Mis ángulos internos, pues ¿quiénes serían? Serían estos ángulos internos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto miden estos ángulos? Si yo sé que cada pivote son 15 grados y sé que tengo 8 pivotes, entonces diría 8 por 15, ¿cuántos ángulos me daría? Pues me darían 120, ¿sí? 8 por 15 me da 120. 8 por 5, 40 y 80, pues me da 120. O sea, sé que estos ángulos cada uno mide 120. Y esto es algo que yo les decía, si yo sé que cada ángulo mide pues 120, todos mis ángulos, la suma de mis ángulos centrales, recuerden que debe de ser igual a 360. ¿Sí? Si voy a 120 más 120 más 120, me dan 360. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una circunferencia. En base a lo que nosotros sabemos y sabemos que los ángulos de dentro de un triángulo es igual a 180 grados, si formo yo este triángulo y este ángulo de aquí mide 120, ¿cuánto miden los otros? Los otros tendrían que medir 30 grados cada uno porque 30 y 30 me dan 60 y 120 me dan los 180 grados que son los ángulos internos de un triángulo. Entonces, ¿cuánto mide? Si como estos todos son iguales, este también va a medir 30, ¿sí? Este mide 30, este mide 30, ¿sí? Y este mide 30, que son los ángulos internos de estos triángulos. ¿Cuánto miden entonces? Voy a poner con otro color. ¿Cuánto miden los ángulos internos? Pues obviamente las sumas de estos dos, que serían 60 grados, ¿no? Este mide 60, este mide 60 grados, ¿sí?
y este mide 60 grados. Y como todos tienen la misma, fíjense, como todos los ángulos tienen la misma medida, he formado un triángulo y efectivamente también es otra manera de comprobar que efectivamente los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados porque, por ejemplo, si yo mido 60 más 60 más 60, me dan 180. Entonces ya estamos empezando a manejar cómo sacar y deducir los ángulos, ¿no? Desde, por ejemplo, los ángulos internos a los ángulos internos y los ángulos centrales. Y eso todo a través de nuestro geoplano sin necesidad. Entonces vamos a encontrar que el polígono regular que tiene menos lados, que es lo que vamos a ver, el polígono regular que tiene menos lados que podemos formar, pues es un triángulo equilátero, ¿no? Y tiene 3 lados. Continuemos. Entonces nos dice, déjenme borrar esto. Utilicemos perdón. Medidas del ángulo central, 120. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando los pivotes. Por ejemplo, yo sé, número de dados, 3. Número de triángulos que se forman, 3. Entonces yo divido 3 entre 24 pivotes, me tocan de a 8. O sea que tengo 8 pivotes. Y de 8 pivotes por 1 punto por 15 grados, me daría, ¿cuál es la medida del ángulo central? 120. ¿Y cuáles son las medidas del ángulo interno? Pues la diferencia, que me faltan de 120, me faltan 60 grados. Entonces, esa sería la respuesta. Estaríamos viendo que déjame ponerlo aquí, que tiene un número de lados, tiene 3, el número de triángulos que se forman dentro, que se forman dentro, ¿no? Vimos que formamos 3 triángulos, ¿no? Dentro a partir de lo que viene siendo cada uno de los vértices hacia el centro. Eso es algo que tenemos que considerar. Medidas del ángulo central, 120 grados, ¿sí? Medidas del ángulo interno, pues 60 grados. ¿Por qué? Porque como todos son iguales, en este caso, pues vimos que eran 60. Y luego dice que vamos a ver lo del cuadrado. Dice, tenemos un cuadrado, o sea, tenemos 4 lados. ¿Cuántos números tiene el cuadrado? Pues tiene 4. Voy a borrar esto ahorita porque no sé, pues lo voy a necesitar para dentro de también lo que viene siendo nuestro ojo plano. Voy a borrar todas las ligas. Mira, voy a borrar esto. Ok, entonces vamos a hacer una figura cerrada. Tengo 4 lados. 4 lados equivale a que voy a contar, voy a empezar a 8, tengo 4 a 6 pivotes, ¿no? Porque son de 6 pivotes, perdón, de 4 lados son 6 por 4, 24, ¿no? Por lo tanto, voy a utilizar para cada lado 6 pivotes. Digamos que empiezo desde aquí mismo, ¿no? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos el 6 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, el 6 aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, el 6 aquí. Entonces, si se fijan, si lo voy a girar un poquito, hemos obtenido un cuadrado. Cabe girar un poquito el geoplano para poder que ustedes vean que es un cuadrado. Ahora me dice que voy a colorear, voy a agregar, o voy a regresarlo a su lugar. Voy a agarrar otra liga, ¿sí? Y voy a hacer una figura abierta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez más, de cada vértice, y voy a tomar una liga, voy a ponerla de otro color bueno, igual el mismo color, no pasa nada. Voy a tomar de este punto a este punto, y luego voy a agarrar otra liga, la voy a estirar de este punto a este punto, y luego otra liga de este punto a este punto, y una liga más de este punto a este punto. Entonces voy a girarlo una vez más. Si se fijan, hemos hecho de cada vértice, y fíjense una cosa, nuestros vértices todos nuestros vértices tocan el área circular. Por eso decimos que es un polígono regular. Todos nuestros lados miden lo mismo. Si se fijan, por eso decimos que es
es regular porque todos sus lados son iguales también. Y lo único que tenemos que hacer es cuántos triángulos formo. Si se fijan, yo voy a estar formando en un polígono regular, según los lados que yo tenga, son los triángulos que yo voy a estar formando internamente, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquí estoy tomando 6 pivotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una figura de 4, estoy dividiendo 4 entre 24 que me da 6, o sea que estoy tomando 6 pivotes para formar este cuadrado. Y si cada pivote tiene, tiene un grado, tiene un ángulo de 15 grados, entonces yo tengo que multiplicar 6 por 5, 6 por 5, perdón, 6 por 15 me daría 90. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo central? Pues mide 90 grados, ¿sí? Este mide 90, este mide 90 grados. Lo he puesto así para que ustedes lo vean más fácil, que es un cuadrado, 90 grados y 90 grados, ¿sí? Una vez más, los ángulos internos los ángulos centrales, perdón, siempre los confundo, los ángulos centrales de este polígono siempre miden 360 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 90 o 90 por 4 me da 360, ¿no? Entonces, si este ángulo mide 90, entonces, ¿cuánto miden estos dos ángulos? Como les decía, entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo mide la mitad de... ¿Cuánto me falta? Tengo que repartir entre estos dos ángulos, tengo que repartir otros 90 grados debido a que me faltan 90 para los 180 grados de este triángulo, ¿no? Que es lo que estamos tratando de recordar. Entonces, este ángulo mediría 45 grados y este ángulo mediría 45 grados. Y como todos son lados iguales, este también mide 45, ¿sí? El de aquí también mide 45 grados, ¿sí? Que es muy sencillo todo esto, ¿no? Y entonces, al sumar estos dos ángulos, me doy cuenta de que mi ángulo interno, lo voy a tomar otro color, permítame, mi ángulo interno, que es la suma de estos dos ángulos, pues mide 90 grados, ¿sí? Y si se fijan, 90 grados es un ángulo recto y lo puedo ver claramente aquí, ¿no? Eso es un ángulo recto. Sin necesidad de eso, puedo ver que aquí mide 90 grados, que es un ángulo recto. ¿Sí? Esto de aquí es un ángulo recto y que acuérdense que los ángulos rectos los representamos de esta manera. Aquí mide 90 grados, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Y 90 grados. ¿Se fijan cómo es de sencillo? Entonces, aquí nosotros podemos ver cuánto miden los ángulos, el ángulo, cuánto mide, es otra de las cosas, cuánto miden los ángulos internos de un cuadrado. Los ángulos internos de un cuadrado miden 360 grados. Eso es algo también que tenemos que entender. ¿Sale? Entonces también estamos notando cómo trabajar con los ángulos, vemos cuál es la referencia, cómo lo podemos trabajar y en qué basa, ¿no? Simplemente contar los pivotes, ya nosotros sabemos qué tipo de ángulo tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a completar nuestra pequeña tabla. Voy a borrar todo esto. Entonces, ¿el cuadrado cuántos lados tiene? Tiene 4. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos puedo formar? Pues 4, ¿no? Entonces, voy a estar formando la misma cantidad de triángulos internos según los lados que tengan, ¿no? ¿Cuál es la medida de los ángulos? ¿Cómo voy a obtener ese número? Pues simple, ¿no? Divido 24 entre 4 y me daría 6, ¿no? Porque 6 por 4, 24. O sea, y ese 6 lo multiplicaría por 15 grados que mide cada uno de pivote a pivote, ¿no? Obteniendo que este es igual a 90. Y caso gracioso, ¿cuánto me falta a mí para formar 180? Pues me faltan 90. Así como, por ejemplo, acá me faltaba, aquí tenía 120, si ustedes se fijan, tenía 120 y aquí me faltaban 60, ¿no? Y se fijan, estas dos cantidades me deben de sumar 180 grados, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Perdón, 180. 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues terminar esta pequeña tabla. Entonces, es algo que hemos estado practicando, es una cosa muy sencilla. Entonces dice, no voy a borrar esto. Lo único que tenemos que hacer nosotros con nuestro plano
terminar de ver con una liga, estar trabajando sobre lo que nos falta. Recuerden que tienen que ser polígonos regulares, que todos tienen que tener la misma medida. Entonces dice, estos polígonos regulares no pueden hacerse, estos se pueden hacer, ¿no? Los de 3, 4, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 sí se pueden hacer, pero va a haber algunos que no se pueden hacer. Dice, porque hay polígonos que no se pueden hacer, porque los pivotes no se adaptan, ¿no? Por ejemplo, el pentágono, el heptágono, el eneágono, que tiene 9 lados, o el nonágono y muchos más. Entonces, fíjate bien que los polígonos que construimos, que fue lo primero que hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo primero? O sea, ¿qué vino que cuando construimos estos polígonos, qué fue lo que hicimos para poderlos construir? Pues contar los pivotes que teníamos, ¿no? Y ¿qué ángulo fue el primero que medimos? Por regular, estamos midiendo el ángulo central para poder obtener los ángulos internos, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar de seguir los mismos pasos y construir un polígono de 10 lados. ¿Te parece? Se le llama decágono, ¿no? Entonces el decágono tiene su ángulo central es de 360 grados y como tiene 10 lados, lo voy a dividir entre 10. O sea, sé que cada lado tiene que tener 36 grados. Entonces, no lo podemos formar en el geoplano, sin embargo, sí podíamos trazar un círculo o una parte circular, podríamos nosotros ver los pasos que tendríamos que hacer. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es primero trazar una abertura de 36 grados con nuestro transportador, porque obviamente aquí sí necesitamos el transportador, y medir cuánto, si se fijan, ver la distancia que existe de punto a punto, o sea, en este caso, eh, formar un vértice que no está todavía un vértice cerrado, bueno, porque todavía está tocando, ver cuánto mide. Podríamos utilizar nuestro compás, que para eso también funciona nuestro compás. Nuestro compás nos ayuda a medir distancias. Vamos a medir la distancia de punto a punto y vamos a hacer con nuestro compás, vamos a estar trazando los otros 10 puntos con la abertura que nosotros hemos hecho, ¿no? Una vez que ya tenemos, lo único que tenemos que hacer es pues trazar unir los vértices, ¿no? Unir los puntos que hemos encontrado con nuestro compás para formar los vértices o los ángulos internos de nuestra figura que tiene 10, ¿no? Que viene siendo se me olvidó su nombre, el decágono, ¿sí? ¿Sí era un decágono? Sí. Entonces, eso también es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Nuestro compás también nos sirve para medir, no solamente para trazar círculos. Pero para esto lo único que vamos a necesitar después es un transportador porque necesitamos ver una abertura de 36 grados, ¿no? ¿Cómo quedaría? Entonces, ya para finalizar, nos viene cómo cómo nombramos a los triángulos, ¿no? Es algo interesante que hay que leer porque pues nos dice primero, el polígono con menor número de lados es el triángulo, ¿no? ¿Y cuántos números de lados tiene? Pues tiene 3. Pero esto todos son polígonos, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué? Porque tienen muchos ángulos. Recordemos la definición de polígono. Muchos ángulos, ¿no? Entonces, todos tienen que aquí nos lo dice una vez más, muchos gonos ángulos. Entonces, pero fíjate en el cuadro que te mostraremos a continuación para ver cómo se llaman los polígonos del 3 al 19. Entonces, fíjense que el primero es el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono o nonágono, porque tiene 9 ángulos, decágono, endecágono, dodecágono, triscaidecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono y eniadecágono, ¿no? Que cuando ya llegamos al 9 sigue siendo enia, fíjense cómo es enia, eniágono, eniadecágono, ¿sí? El deca viene siendo de 10, ¿no? Que tiene. Entonces, para saber cómo se llaman, eso veamos, pues,
Dice, pero fíjate bien, el cuadro que te mostramos vas a ver, bueno, del 3 al 19, pero para saber cómo se llama un polígono de más de 20 lados hasta 99 lados, te damos las raíces griegas para poder nosotros empezar a nombrar los diferentes tipos de polígonos que podemos formar. Por ejemplo, dice, cuenta el número de lados, combina el prefijo de decena y unidad y unidos con la raíz kai y la terminación gono, ¿no? O sea, simplemente vamos a empezar con kai y luego gono. Al final vamos a terminar con gono. Entonces, un polígono de 30 lados se llama triacontágono, mientras que el de 63 lados se llama hexacontágono. Se me suena muy difícil pronunciarlo, parece un poco trabalenguas. Hexacontágono. Entonces, parece trabalenguas. Entonces, ¿cómo saber cómo formar el ICO? Vamos, por ejemplo, si yo quisiera nombrarlos, el ICO que es de 20, ICOSA gono, o sea, 21 lados. O por ejemplo, si hiciera por ejemplo, el tetracaitetragono, estaríamos hablando del 44 lados. Entonces, Eneaconta Eneágono, entonces vendría siendo el de 99. Y el polígono de 100 lados se llama hectágono. ¿Sí? Y volveríamos a empezar. Dodectágono, tridectágono, etcétera, etcétera, 300 lados, 400 lados. Entonces se fijan que utilizan unas raíces para empezarlos a nombrar, pero es importante y gracioso cómo podemos nombrar los diferentes polígonos, ¿no? Entonces dice, así que ahora ya lo sabemos, el nombre de los polígonos hasta el número 100. No todos los nombres de los polígonos que empleamos siguen la regla, el triángulo y el cuadrilátero no la siguen. ¿Cómo crees que deberían de llamarse el triángulo y el cuadrilátero siguiendo las reglas mencionadas, no? Pues el trígono y el tetrágono, yo diría, ¿no? El trígono y tetrágono, ¿sí? Yo lo diría así. O el dígono. Pero bueno, entonces, el simple nombre de un polígono nos da información sobre el número de lados que tiene, ya lo sabemos, pero también si decimos que un pentágono es una figura de 5 lados, que un hexágono es una figura de 6 lados, y en general también nos habla de los lados que tiene, ¿no? Entonces, un polígono, y que un polígono es una figura de muchos lados, ya no estamos diciendo ninguna mentira, ¿no? Sabemos que tenemos muchos ángulos. Entonces, si crees que en todos los polígonos el número de lados coincide con el número de ángulos, ¿por qué crees? ¿Y ustedes qué piensan? ¿No? Que también lo podemos ver desde nosotros, de este lado, ¿no? Entonces, ¿por qué si tenemos el número de lados coincide con el número de ángulos? Por ejemplo, tengo 4 lados, tengo 4 ángulos internos, tenía un triángulo, tenía 3 ángulos internos, tengo un pentágono, tengo 5 lados, 5 ángulos internos, ¿a qué se debe? ¿No? Pues obviamente que también es una referencia que nos hace. Entonces, bueno, el día de hoy terminaríamos hasta esta parte, esta página, la página 166, perdón. Nomás recordarles que, bueno, que este es un tema muy sencillo, pero muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, que simplemente es trabajar un poquito con los ángulos, y ver los tipos de ángulos que nosotros mencionamos y las medidas, ¿no? De los ángulos utilizando nuestro geoplano para poder entender cómo forman y cómo están estructurados estos polígonos, ¿no? Entonces, dudas, por favor, hay que estar preparado con las dudas cuando nos toque asesoría, y si no va usted a asesoría, pues por favor siempre la plataforma o alguno de los medios de comunicación que nosotros tenemos para poder mantenernos informados, ¿sale? Entonces, eso sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.